Como siempre, viceministro, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Estoy muy contento de saludarlos. Efectivamente, quiero poner en conocimiento que una vez que se ha producido un asesinato en Santana de Yacuma, inmediatamente la policía boliviana ha activado un sistema que ha permitido establecer la participación de 4 personas, las cuales habían abordado un vehículo de color negro, marca Toyota, tipo Noah, quienes acribillan a un individuo que estamos plenamente conscientes de que estaba vinculado al narcotráfico. A partir de estas actividades, lo que hemos podido realizar desde el punto de vista de la persecución penal es identificar a las personas que han participado. Tanto es así que hemos detenido al conductor que estaba a cargo de ese motorizado. A partir de ello, el Ministerio Público ha encontrado una importante vinculación precisamente del asesinato, los autores y la gente que había inducido a esta actividad criminal en las zonas de Santana de Yacuma, por lo que se gestiona a través de nuestra Fiscalía una serie de operativos de allanamiento que lo que pretendían es precisamente desbaratar esta red que había generado no solamente una represalia, porque a partir de la actividad que realiza la Policía Boliviana, estamos en plena certeza, se efectúan unas contrataciones de personas, voy a llamar, que tienen algún nivel de necesidades, las cuales evidentemente efectúan un intento de toma de la policía en aquella localidad a través del empleo de una llanta a la cual la adosan con sustancia inflamable y la arrojan frente a la puerta, lo que obviamente produce la quema de la puerta. Una vez que se toma conocimiento de este evento, el ministro de Gobierno dispone que se coordine con las fuerzas militares acantonadas en el área, quienes envían a 13 militares, los que nos ayudan en un primer momento a controlar este hecho. Pero de manera inmediata, el comandante departamental del Beni traslada un contingente de personas, en este caso de talento humano, que permite controlar este evento delictivo, desde luego, y con ello proceder a la aprehensión de 2 individuos que habían estado materialmente actuando en este tipo de hechos. Ahora bien, ¿por qué es que se realizan este tipo de actividades por parte de quienes llamamos han sido contratados para efectuar estas quemas? Primero, cuando las fuerzas policiales realizan arrestos, incautaciones o destruyen plantaciones de narcotráfico, lo usual es que se reaccione de forma violenta como una represalia. Lo que se pretende con esta represalia es obviamente generar intimidación. Los ataques a la policía no solamente pretenden intimidar a las autoridades, sino también a la comunidad con la intención de que se interrumpa un flujo de información que obviamente está destinada o destinado a impedir que estas actividades de narcotráfico o de violencia continúen. Vale la pena también insistir, es que cuando atacan a la policía, a los narcotraficantes, es porque ellos consideran que pueden permitir estas autoridades controlar las actividades del narcotráfico, lo cual significa obviamente una afectación a su economía. Por ello, hay que comprender que el asesinato vinculado a este piloto obviamente tiene una característica. La característica es control territorial, disputa interna y disciplina. El control territorial se manifiesta a través de aquellas actividades que emplean los narcotraficantes generadas por violencia para eliminar a competidores y asegurar de esta manera expandir su dominio territorial. Bien, en el caso puntual estamos frente a una traición o deslealtades, a desacuerdos que han generado obviamente una irrupción en su lealtad, y por eso es que se asesina a ese hombre. Hemos colocado en conocimiento de la justicia a los que han asesinado a este sujeto, hemos colocado en conocimiento de la justicia a quienes han intentado quemar a la instalación policial. Nos toca todavía trabajar con quienes habrían gestionado aquella dinámica violenta que no se puede tolerar en el territorio boliviano, porque el hecho de emplear una violencia, ya sea a través de un asesinato el pretender quemar una instalación policial, es una herramienta común en otras latitudes, pero no lo va a hacer en nuestro país.
Viceministro, le quería preguntar ahora, si me permite, estamos hablando de un caso, de repente, de una diferencia entre un grupo de narcotraficantes, un solo grupo que habría tenido tal vez una disputa con uno de sus miembros, o estamos hablando de una disputa entre grupos de narcotraficantes, como usted dice, por conservar el territorio o de repente, sí, por ampliar su territorio, qué sé yo. Estamos hablando de eso, viceministro, porque otros casos han ocurrido, por ejemplo, en San Matías, allá hay problemas de este tipo frecuentes. ¿Son grupos que se están disputando de repente ese territorio, viceministro? Lo que hay es una actividad fuerte del Estado boliviano para impedir que actividades delictivas, tanto en San Matías como en esta otra área, tengan cabida en el territorio boliviano. Las intervenciones que hemos realizado como gobierno nacional han impedido que estas organizaciones criminales expandan sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ellos piensan que las actividades que efectúa nuestra policía boliviana, nuestra FELCANE, irrumpiendo estas actividades del narcotráfico, deviene de, no sé si el término es adecuado, delaciones, sí, información que brindan estos sujetos precisamente para ampararse en la policía boliviana y efectuar en algún caso actividades de orden delictivo. Ahora bien, al interior de estas organizaciones, ellos lo que hacen es precisamente una venganza, un ajuste de cuentas, ¿no es cierto? Uh-huh. La cultura de la violencia no solamente que está arraigada en el mundo del narcotráfico, los asesinatos indudablemente pueden ser respuesta a ofensas anteriores, a robos o, como es el caso, a delaciones, actos que son percibidos por estas organizaciones delictivas como deslealtades. Viceministro, usted nos decía de que se ha establecido de que en la toma de la estación policial había gente de nivel de necesidades, seguramente contratadas. Se ha establecido que la población en general de Santa Ana participó de esto, se contagió de esto, hay una animadversión contra la policía. ¿En qué estado se encuentra en este momento Santa Ana de Yacuma? Bueno, lo cierto es que una vez que el ministro de Gobierno dispone el traslado del comandante hasta la localidad de Santa Ana, esa autoridad se contacta con las autoridades cívicas y políticas de Santa Ana. La intención que ha tenido la policía boliviana, el Ministerio Público, en la persecución de quienes son los responsables intelectuales o autores inmediatos del asesinato, es obviamente lograr su captura. Esto ha generado una reacción. Esa reacción se ha traducido en esta toma de la policía y han acusado al comandante de la región, me refiero al comandante de Santa Ana de Yacuma, de ser un delator. Ellos lo llamaban sapo, como que él hubiera proporcionado la información de quienes en un primer momento han sido identificados como autores inmediatos de este hecho. A partir de aquello, lo que ha hecho la policía es en principio reforzar la presencia institucional y ha tomado contacto con estas autoridades, quienes están conscientes que esta actividad es una actividad que no refleja el sentir de los pobladores de Yacuma, de Santa Ana de Yacuma, porque en todo caso no puede tolerarse una actividad de narcotráfico en esa área o en otra. Esto quiere decir que una vez que se ha comunicado a estas personas que las intenciones que tenía el Ministerio Público en esos allanamientos era de establecer quiénes eran los responsables inmediatos de este hecho, la comunidad ha percibido que esta era una cuestión vinculada al empleo de la justicia. Y claro, cuando se pedía la renuncia, declarándolo como sapo al capitán Ayllón, creo que se llama, que está destinado allá, obviamente que se estaba diciendo que él era el que había proporcionado la información para continuar con la investigación. Es evidente que nosotros como policía lo que hacemos es acudir a fuentes abiertas y fuentes cerradas que pueden establecer vinculaciones, intereses para generar la muerte. Este asesinato obviamente puede regirse por las características que les he mencionado. Ahora, tenemos identificado al autor, tenemos identificado a quien condució el vehículo y obviamente se ha gestionado un pago porque el autor se ve afectado cuando nosotros irrumpimos en aquella localidad con la intención de detenerlo. Usted me pregunta cuál es la situación ahorita. Bueno, el día domingo el comandante estuvo allí, reforzó la presencia policial en esa área, como quieren muchos pobladores de distintas poblaciones del Beni. Se llegó a hacer comprender a quienes
participaban de esta actividad delictiva, que nuestra competencia es el combate al crimen. En este caso, un crimen de asesinato merece toda nuestra atención y debería merecer la colaboración de esa y de cualquier población. El hecho de que se efectúen actividades destinadas al descubrimiento del delito no puede tomarse como una irrupción a actividades de orden ilícitas. Nadie en el territorio boliviano está facultado para efectuar actividades de orden delictivo y, por tanto, ni Santana ni como usted me hablaba hace un momento de San Matías, pueden tomar esa concepción. Cualquier población que estuviera vinculada a actividad delictiva no solamente que pierde un prestigio, vamos a llamar desde el punto de vista institucional, sino que también hacia el futuro se genera una mancha, una irrupción que indudablemente no es consentida por los pobladores de Santana de Yacuma. Viceministro, consideramos que un delator es una persona vinculada a un determinado grupo que filtra información de ese determinado grupo. ¿Qué tiene que llamarse así al capitán Ayllón, como usted menciona, como delator, como sapo, cuando una autoridad institucional, si encuentra delito, no delata a nadie, sino informa el ilícito o denuncia el ilícito? ¿Se supone que el capitán está vinculado con esta banda de narcotraficantes? No, bien lo ha dicho usted, muy bien lo ha dicho usted. El rol de la policía no es el encubrimiento del delito, es el descubrimiento. Y aunque él haya puesto en riesgo, vamos a llamar su integridad física, estaba en la obligación de brindar información por un hecho que se había producido en su jurisdicción. No estoy diciendo que él fuera la fuente de información, porque no lo fue. Pero, en todo caso, está obligado a coadyuvar las actividades de investigación que se hacen en esa área o en cualquier otra. La interpretación de estas personas, de llamarlo de esa manera, es obviamente, yo diría, una desinformación acerca del rol que tiene que cumplir la policía. No se puede tolerar ninguna actividad delictiva, y peor si un área está comprometida, si un área jurisdiccional está comprometida a la investigación y a la prevención del delito. Viceministro, ¿cuál es el diagnóstico desde el gobierno y desde la policía sobre la situación actual de esta región del país con relación al narcotráfico? Hace poquito nada más, y sobre la base de la cantidad de fábricas descubiertas y destruidas, se había dicho de que, por ejemplo, Villa Tunari ha sido tomada por el narcotráfico. Pero ¿cuál es el diagnóstico que tienen de esta región, tomando en cuenta esto? No es el primer crimen, ya lo habíamos dicho, en San Matías hubo otros, en otras regiones muy cercanas también. En fin, ¿cuál es el diagnóstico que hacen desde el gobierno y desde la policía sobre la situación actual de esa región con relación al narcotráfico, viceministro? Bien, en principio, cuando hablamos de estas regiones, merece indudablemente un análisis multidimensional, que debe comprender factores sociales, económicos, políticos y obviamente de seguridad. Esto implica que tenemos que hablar de la cuestión geográfica y de la logística en donde se producen los insumos necesarios para la producción de estas sustancias. Esos insumos, a su vez, tienen que estar vinculados a corredores que pueden ser empleados para el transporte de esta sustancia controlada. Lo que sí se ha podido ver es que hemos encontrado en un área, o ha encontrado el Viceministerio de Defensa Social, un área en el cual desde el punto de vista estadístico se han producido la mayor cantidad de operaciones de interdicción. Esto significa, cuando usted me pregunta qué es lo que se ha o qué ha acontecido, que existe una respuesta del Estado que ha implementado operaciones las cuales indudablemente han permitido que se combata aquellas áreas en las que desde el punto de vista del resultado del diagnóstico se ha podido establecer que son afectadas por el narcotráfico. Entonces, estos aspectos han permitido aquellas operaciones y continuaremos realizándolas. El propio ministro de Gobierno dijo que no existe ninguna área que deba sentirse excluida de la presencia del Estado, y peor si se trata de actividades delictivas. Volvemos a San Matías, volvemos a Santana, hemos trasladado talento humano policial para combatir cualquier ilícito delictivo. Y aquí, una vez más, cuando hablamos de la actividad multidimensional y multifacética que tiene el combate a la criminalidad organizada, hemos pedido que nos proporcionen terrenos donde construiremos
instalaciones en las cuales los policías, bajo el principio de la dignidad, puedan cumplir su deber. En cualquier área del territorio boliviano en los que nosotros encontremos que existe presencia de delito, que existe presencia de conflicto o que existe una cantidad importante de personas, trasladaremos gente. Nuestra ley, que está referida al ejercicio de la carrera profesional, se encuentra varada en el órgano legislativo, no podemos aplicarla. Nuestra ley vinculada a la reforma del ámbito disciplinario de la policía se encuentra parada. Nuestra ley que permite el control de actividades violentas a través del empleo de manillas o tobilleras se encuentra parada. Todo el enfoque es multifacético. El enfoque multifacético parte por tener una base legal, la cual lamentablemente no es comprendida por los legisladores que han trabado estas medidas que indudablemente van a permitir una comprensión profunda de la realidad institucional y la realidad del Estado, las cuales se van a traducir en mejores estrategias que indudablemente van a poder combatir de mejor manera estas amenazas. Viceministro, volviendo al caso, ahora hay 2 personas detenidas. ¿Cómo están las investigaciones? ¿Estas personas van a ir a la cárcel? En fin, cuéntenos esa parte también. Claro que tienen que ir a la cárcel, porque se ha producido una afectación al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es precisamente que todos podamos respetar lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución acerca del cumplimiento de deberes y de obligaciones. Estos sujetos han sido identificados y tenemos carga probatoria suficiente y necesaria para acreditar su responsabilidad en esta agresión. Primero, a la integridad corporal de hombres y mujeres bolivianos que estaban cumpliendo simplemente su deber, al intento de tomar una instalación policial, intento porque en verdad eran personas contratadas que tampoco tenían un compromiso con su contratante más allá del económico. Y tenemos, les decía, la carga suficiente porque hemos tomado declaraciones de otras personas que evidentemente admitieron que su presencia allí era una presencia motivada por intereses de carácter económico. El comandante del Beni me hacía el relato de los testimonios de estas personas, los cuales a partir de la carga que hemos logrado acumular han sido trasladados hasta Trinidad. ¿Por qué? Porque entendemos que se convertirán, dependiendo de las perspectivas que se apliquen o no en cuanto al criterio de oportunidad, que como sabemos pretende impedir que un delito se cometa o permitir identificar a los responsables de estos hechos, los cuales se traducen luego en una condición más favorable de quienes brinden esta información, se traduzcan o no en las siguientes horas. Por eso están en Trinidad, velando por su integridad, la integridad corporal, y porque evidentemente hemos encontrado que allí podríamos efectuar nuestro trabajo con mayor certeza. Viceministro, permítame una última pregunta, no está relacionada con el tema, pero sí es necesario actualizarnos en la información, Rubén, de cómo está yendo el caso de los ciberestafadores. De repente han habido avances en la investigación, hay más personas detenidas. Viceministro, actualícenos en este tema también, por favor. Bien, estamos en la colaboración internacional. Como hemos visto, este es un hecho que merece una perspectiva regional, fundamentalmente porque este call center estaba disfrazado de un centro de inversiones, por lo cual también se constituye en delictivo. Ha sido desbaratado en Colombia, ha sido desbaratado en Ecuador y ha sido desbaratado en Perú. El último lugar al cual han recurrido es precisamente Bolivia. Y cuando usted me habla cuál es el estado, tenemos 8 personas con detención domiciliaria, 8 personas con detención en centros penitenciarios y 2 con detención domiciliaria. Estamos todavía en el relevamiento de información que permite el establecimiento de aquellas actividades que se han traducido en intimidación, en coacción y manipulación de vulnerabilidades a partir de las necesidades de préstamo o de adquirir bienes o servicios que han sido utilizadas a través de un cumplimiento de un manual. Este manual ha sido generado en China. El ministro me pidió que me contacte con el agregado militar. Estamos esperando que nos envíe esa documentación para que podamos ver, para que podamos hacer un análisis acerca de los métodos utilizados por estas personas que en principio han servido para identificar cómo es que estaba conformada la estructura, quién era el líder, quién había generado el hardware, quién se encargaban del cobro, quién se encargaban de la manipulación de personas y por último quiénes conseguían lo que llamamos mulas, que es en todo caso personas que prestan sus identidades para la apertura de cuentas y ceden la administración de estas cuentas
a miembros de esta organización criminal. La pregunta es cómo estamos. Se ha descompuesto esta organización, estamos trabajando en otras que desde cualquier parte del país pudieran irrumpir en la actividad no solamente económica, sino también emocional, pues emplean la coacción, como le decía, la manipulación, que nosotros llamamos ciberextorsión, en el desprendimiento de actividades de orden económico. Agradezco mucho la oportunidad que me han brindado para dirigirme a nuestra comunidad a través de La Razón Radio. Que tengan un buen día. A usted.